Bienvenidos al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. Hoy seguimos con el tema de la historia de Jesús en dos videos. Vimos el otro hace 3 días y para no interrumpir el relato, pues hoy estoy presentando, como les ofrecí, el segundo y último. Les recuerdo que esto solamente es un relato. Dejo para otro u otros vídeos el aportar las pruebas, las fuentes en las que me baso para este relato y en profundizar los personajes que intervienen en la historia. Entonces, pues empezamos con el tema de la predicación de Jesús. Habíamos dejado Jesús en Galilea, yendo en barco a predicar al oeste del lago de Tiberíades y refugiándose luego en Gamala. ¿Qué es lo que Jesús predicaba? Básicamente Jesús predicaba la inminencia de la llegada del reino, la necesidad de arrepentirse para el perdón de los pecados y el bautismo, porque también Jesús bautizaba. Entonces ahí tienen ustedes en el primer epígrafe varios relatos en donde aparece este mantra de arrepentíos porque el reino está lejos, y no es una lista exclusiva, pues eso se repite durante todos los evangelios. Luego está el tema de el bautismo de Juan y Jesús. Después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. O sea, dos personajes funcionando de común acuerdo, bautizando en un lugar del Jordán y el otro en otro. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el arrepentimiento para el perdón de los pecados. O sea, arrepentimiento, perdón de los pecados, bautismo. Y otra cosa muy importante, el tiempo se ha cumplido. Dice Jesús, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, o sea, la llegada del reino. Y dice también Jesús, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes visto el reino de Dios llegar con poder. Entonces, ahí tenemos unos elementos muy claros de la predicación de Jesús y de Juan. Jesús alaba mucho a Juan, luego hay una ideología que ambos comparten, si no, no sería así. Tenemos el arrepentimiento, por supuesto, es importantísimo, importantísimo. Y tenemos el bautismo. Aquí tenemos el famoso pasaje de Juan bautizando a Jesús delante de algunos ángeles. Y entonces vamos a ver ahora cómo podemos situar esos mensajes en el ambiente religioso de la época de Jesús. Entonces, en la época de Jesús había, y eso algunos citas que mostré anteriormente lo prueban claramente, había la esperanza de que Yahvé iba a salvar a su pueblo del dominio de Roma. Israel había estado esclava en Egipto, luego los 10 tribus del norte se las había desaparecido Asiria, luego la esclavitud, el exilio en Babilonia, luego en manos de los persas, luego en manos de los sucesores de Alejandro, primero los de Egipto y luego los de Siria. Y siempre Yahvé había ayudado a su pueblo a salir adelante. Pero siempre había una condición, y es que el pueblo se arrepintiera, porque si Yahvé había dejado que todos esos imperios lo subyugaran, lo esclavizaran, era porque el pueblo había pecado, había desobedecido los mandamientos, los preceptos de Yahvé. Entonces, para que pudieran liberarse de Persia, luego liberarse de los sucesores de Alejandro, como ocurrió, había primero que arrepentirse. Por eso la esperanza está ahí
pero supeditada al arrepentimiento. Hay fuertísimo una expectativa por la inminente llegada de Dios. Y ahí vamos muy en paralelo con los evangelios. Básicamente el Levítico establecía 7 periodos de 7 años, o sea 49 años, al cabo de los cuales llegaba el año 50 y en ese año la gente recuperaba su herencia, su heredad, lo hubiera vendido o hubiera ocurrido lo que hubiera ocurrido, se perdonaban las deudas, los esclavos recuperaban la libertad, la tierra se dejaba en afrecho, etc. Eso estaba ahí desde hacía siglos. Pero Flavio Josefo nos dice que la culpa de la guerra de Israel contra Roma la tiene un oráculo que los judíos leían en sus libros sagrados, y ese no puede ser otro que Daniel. El libro del profeta Daniel era muy leído en esta época, y Daniel 9, 24, 25 lo que hace es convierte las semanas de 7 años en semanas de 70 años. Entonces 7 semanas de 70 años son 490 años. Y el oráculo es que a partir del momento en que Esdras llega a Jerusalén y emprende la reconstrucción tanto de Jerusalén como del templo, a partir del año menos 457, 490 años después, llegará la época de la justicia. Entonces, 490 años después del año menos 457, nos da el año 33 de nuestra era. Y a partir de ahí viene la última semana en que va a establecerse la justicia en la tierra. O sea, vamos a entrar en una nueva época. Y eso marcó mucho la esperanza mesiánica en esta época en que vivió Jesús. Y finalmente aquí tenemos un tercer documento, uno de los rollos del Mar Muerto, a los que dedicaré más adelante un vídeo, en donde se asimilan los 70 años de Daniel a jubileos, o sea, periodos al cabo de los cuales se recupera la tierra, se liberan los esclavos, etc. Y la remisión de las deudas lo asimila al perdón de los pecados a quien se arrepienta, mientras que los que no se arrepientan recibirán un enorme castigo. Y el poder de Belial terminará. ¿Y eso qué quiere decir? En los rollos del Mar Muerto, en los que se llaman los documentos sectarios, los autores esperan una guerra de fin del mundo, porque es una guerra de los justos de Israel, ayudados por Yahvé, que les envía a sus ángeles, por un lado, y por otro lado Roma y su aliado Belial, el diablo, junto con sus demonios. Entonces, cuando dicen el poder de Belial terminará, quiere decir el poder de Roma terminará. Entonces Jesús desarrolla su actividad político-religiosa cuando la última semana del año, la última semana del periodo ya ha comenzado, o sea, en el año 33 hasta el año 70 es la última semana del periodo de los 490 años que empieza con la reconstrucción de Jerusalén. O sea, básicamente tenemos bastante coincidencia con los evangelios, pero los evangelios no dicen arrepentirse por qué, para qué, qué va a ser el reino, y aquí interviene el factor que los evangelios han omitido, que es el factor político. Para que llegue el reino, primero hay que castigar a los pecadores y exterminar a Belial, a Roma y a sus demonios. Sin independencia no hay reino de Yahvé, porque Yahvé no puede compartir el reinado, el único rey es Yahvé. Entonces, esa parte política que en los evangelios no la encontramos, porque los evangelios no pueden culpar de nada a Roma, son documentos prorromanos, como hemos visto. Esa parte la vamos a encontrar en otro documento. Flavio Josefo, no se sabe si escribió una versión de sus libros en hebreo y luego las tradujo al griego,
o las empezó en griego. En este momento solo tenemos la versión griega, que ha sido a través de los siglos muy interpolada por razones religiosas. Pero hay otra versión de Flavio Josefo. Guerra de los Judíos fue traducida al idioma eslavo y esa versión es mucho menos interpolada. Tiene muchos menos cambios respecto a la original. Y ahí leemos lo siguiente. Juan vino a los judíos y los emplazó a la libertad, diciendo: Dios me ha enviado para enseñaros el camino de la ley, de forma que podáis liberaros de los dueños del poder y no tengáis otros gobernantes distintos del Altísimo que me ha enviado. Y no hacía otra cosa sino sumergirlos en la corriente del Jordán, instruyéndoles que debían abandonar las obras del diablo y prometiéndoles que, si así lo hacían, les sería dado un gobernante que los liberaría de toda sumisión. Fíjense, aquí están el aspecto religioso, el bautismo, la remisión de los pecados y el político. Todo eso se hace para recuperar la independencia, liberarse de la sumisión y recuperar el camino de la ley que obliga a no tener otros dioses distintos del Altísimo, de Yahvé. Entonces, eso nos da una visión ya un poco más amplia de la predicación de Jesús y de Juan. Entonces aquí simplemente, muy rápidamente, porque esto ya lo hemos visto, les recuerdo cuál era el concepto en esa época del juicio final y del reino de Dios. Me limito al último párrafo. Será un reino en este mundo, una nueva creación en una tierra renovada. En los rollos de los muertos les llaman que se acabará la época de la maldad. Es una época nueva, pero en este mundo. Y en el libro de Enoc, que vimos era uno de los libros más leídos en la época, se dice lo siguiente: y transformaré la tierra y la bendeciré y haré morar en ella a mis elegidos, pero los que hayan cometido pecado o crimen no lo aprovecharán. Transformaré la tierra, es una tierra transformada, en el más acá, no en el más allá. Y finalmente, ¿qué se esperaba del Mesías? Me limito al primer párrafo porque ya lo hemos visto. Cuando se aproxime el tiempo de su fin para caer, se manifestará la autoridad de mi Mesías. El último gobernante que entonces quede vivo cuando sea destruido su numeroso pueblo, el Imperio Romano, será encadenado y subido al monte Sión. Mi Mesías lo reprenderá por todas sus iniquidades, reuniendo y poniendo ante él todas las acciones de su gente. Luego lo matará. Primer Apocalipsis de Baruch. El Mesías es importantísimo porque es el que va a recuperar la independencia, va a destruir a Roma, va a matar al emperador y eso va a permitir que llegue el reino de Dios. Eso es el reino de Dios y ese es el Mesías. Entonces vamos a ir ya al fatídico año 36 de nuestra era, donde van a ocurrir los siguientes hechos. El año 34 muere Filipo, el tetrarca del Golán, Auranítide, etcétera, el marido de Salomé, y se produce el matrimonio de Antipas con Herodías, que Herodías está casada con Herodes Beto y de motu propio le manda un libelo y se divorcia de él, cosa prohibida por la religión judía. En el año finales del 34, principios del 35, muere Juan Bautista, decapitado por Antipas, según los evangelios, por haber criticado las violaciones a la ley de Herodías al casarse con su tío y además divorciarse de su marido de motu propio. El marido podía mandar un libelo para divorciarse, la mujer no. Entonces, en el 35, ¿qué ocurre? Antipas, para casarse con Herodías, se divorcia de su mujer Nabatea, hija del rey nabateo Aretas. Y su mujer Nabatea, se escapa, llega donde su padre Aretas, que tiene un gran imperio todavía, el imperio nabateo, del que hablamos cuando vimos el tema de
de Petra, y su padre Aretas monta en cólera, declara la guerra a Antipas y le vence. Estamos en el año 35. Las tropas de Antipas han sido decimadas, han sido casi destruidas, y no lo fueron más porque Roma intervino y hubo la paz. En el año 36, el prefecto de Siria, Vitelio, a quien reporta, como hemos visto, Israel, marcha a Persia con todas sus tropas, porque en Roma le exigen ir a Persia a mediar en una disputa entre los dos reyes del imperio parto, Tirídates, que Roma apoya, y el rey Artabano, con quien Roma no se siente muy a gusto y quiere cambiarlo. Entonces allá marcha Vitelio, pero en el camino Roma hace la paz con Artábalo y ya no hay razón de ir, y Vitelio se ha dado cuenta que ha abandonado en vísperas de Semana Santa Jerusalén, y Jerusalén en esa época llega gente de todo el mundo y hay muchas posibilidades de revuelta. Entonces regresa a todas marchas hacia Jerusalén. Y entonces, ¿qué pasa con Jesús? Fíjese todo esto, la influencia que tiene sobre Jesús. Al morir Filipo, Roma toma directamente el dominio de sus territorios. Luego, años después, nombrará un rey, Agripa I, pero toma ahí el control de sus territorios. Entonces Jesús ha perdido su refugio. Ahí está, en Gamara, ya está en una zona controlada por Roma, donde no es tan fácil ya moverse como él hacía para ir a predicar de un lado a otro, cruzando el lago Tiberíades. Muere Juan de Bautista, pierde un sostén. Pero por otro lado, hay algo positivo. En el 36 de repente se han ido las tropas de Vitelio, y las tropas de Nazaret, de Antipas, que hubiera podido intervenir ante una revuelta en Jerusalén, están diezmadas. Entonces, él ve en eso una señal de que al fin Yahvé y sus ángeles le van a ayudar, y entonces se dirige hacia Jerusalén con una tropa, dispuesto a tomar Jerusalén y que le declaren rey como sucesor de Antígono. El lunes entra en Jerusalén con sus tropas, es magníficamente bien recibido. El martes ataca el templo, fracasa. Ahora veremos por qué, o una posible razón. Finalmente, el miércoles se refugia en el Monte de los Olivos. El jueves se entrega a los romanos, que lo crucifican. Vamos a ver todo eso más despacio. La entrada a Jerusalén tiene un mensaje muy claro. Entra al lomo de una cría de asno, un pollino, que es como entraban los reyes de Israel al ser ungidos, en señal de humildad. Y él lleva su séquito y es fruto de una recepción entusiasta. Él es conocido en Jerusalén, ha ido durante varios años en la Semana Santa, y ahí ha ido ganando adeptos. Y además sus bautismos y predicaciones en el Jordán le han ido haciendo, siendo conocido de la gente. Entonces, cuando llega a Jerusalén, lo reciben sin duda con entusiasmo. Entonces, eso ocurre el lunes. El martes ocurre ese ataque al templo, que nos lo narran en los evangelios por culpa, para sanear el templo de los mercaderes y de los cambistas. Los mercaderes y los cambistas deben estar ahí por la ley de Moisés, porque son ellos los que venden las palomas o los corderos para los sacrificios a los peregrinos, y los que cambian las monedas para que el pago de impuestos al templo se haga con monedas aceptables, de plata, seguro, pero además sin emblemas de personas. Entonces, una sola persona no podría haber puesto patas arriba un templo de las enormes dimensiones del templo de Jerusalén. Es un poquito absurdo, pero
Algo pasó, y nos lo dice también el suceso de Barrabás. Hubo un levantamiento ese día. Y ese levantamiento no fue una persona, fue todo el movimiento que Jesús había llevado con él y de la gente que dentro de Jerusalén le apoyaba. Pero no fue suficiente, fue derrotado. Y entonces la gran pregunta es, no había tropas de Roma, no había tropas de Antipas, parecía tener muy buenas posibilidades. ¿Por qué es derrotado? Y entonces hay una suposición que hace Joseph Raymond, de quien estará en la bibliografía que citaré, que me parece adecuada. Él dice, mire, los viejos sacerdotes no se podían haber olvidado de Antípater y de su hijo Jesús. Esos acontecimientos ocurrieron a la luz pública de los notables. Entonces, cuando Jesús empieza su revuelta para ser coronado como descendiente de Antígono, los viejos sacerdotes corren la voz de que en realidad él es el nieto de Herodes y el hijo de Antípater. Y lo último que quieren los judíos es ser de nuevo gobernados por un herodiano. Eso es muy posible que fuera la razón. Y entonces Jesús se escapa de Jerusalén y se va a refugiar en el Monte de los Olivos. Aquí tenemos la mezquita, la cúpula de la roca, que ocupa el sitio hoy día que ocupaba el templo de Jerusalén. Luego ven ustedes que hay un deprimido, que es el Valle del Cedrón, y luego empieza la subida del Monte de los Olivos. La foto está tomada desde el inicio del Monte de los Olivos. Aquí tenemos como el Monte de los Olivos era en la época, porque ya hay terrazas, construcciones. Tenía una pendiente, tenía desde luego olivos que dificultaban el caminar de las tropas, pero además tenía una pendiente pronunciada que permitía que quienes estaban arriba tuvieran una sólida ventaja sobre quienes querían asaltarlos viniendo desde abajo. Ahí, en la cima del Monte de los Olivos, Jesús se retira con sus huestes. Pero entonces ocurre una cosa bastante curiosa. Jesús deja en el Monte de los Olivos, lugar donde puede refugiarse y defenderse, a su séquito, a su gente, y se va a Getsemaní. El huerto de Getsemaní está al principio del monte, o sea, es muy fácil llegar allá, y además va apenas con unos pocos discípulos, o sea, en vez de defenderse, se pone a la disposición de Roma. Ahí lo ven ustedes ahí el templo del monte, luego viene Getsemaní y más allá el Monte de los Olivos. Y ahí es apresado muy fácilmente porque llegan directo donde Jesús está, saben dónde Jesús está. Los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Juan, hablan de que son unos soldados del templo los que lo apresan, siempre defendiendo a Roma. Son los judíos los que van a apresarlo. Pero Juan, que es muy posterior, ya no hay esa obsesión por defender a Roma, y entonces él nos di cuenta algo más verídico. Los que prenden a Jesús son todas las tropas romanas disponibles, una corte que es 600 soldados o más, que no se justificarían para apresar a Jesús y a sus 12 apóstoles. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que lo que pasó, y de acuerdo con Joseph Raymond, es que el hermano, y de acuerdo con alguna bibliografía que veremos, el hermano de Jesús, Judas, en nombre de Jesús, ha pactado con Pilatos su entrega a cambio de que a la muchedumbre que sigue a Jesús y que está allá arriba en el Monte de los Olivos no se la persiga. O sea, Jesús se sacrifica por su gente, y en efecto se van a cumplir el compromiso. Jesús se va a entregar, los romanos lo toman a él, pero dejan a su gente tranquila, ni a la gente que está con él, ni a los que están arriba, simplemente es un trato,
y se cumple por ambas partes. Y Jesús se le lleva a las tropas romanas a Pilatos, donde siendo un culpable de sedición contra Roma, de rebelión violenta contra Roma, obviamente se le condena a muerte. Eso ya ocurre este juicio el jueves y el viernes se lo va a crucificar. Y me dirán ustedes, y todo esto del Sanedrín y el juicio, de la misma forma que muchos teólogos católicos que veremos, yo pienso que todos los sucesos del Sanedrín son, como los han calificado, ya veremos, una fantasía cristiana para exculpar a Roma y echarle la responsabilidad, como siempre, a los judíos. Y lo creo porque todo el relato es totalmente opuesto a las costumbres de un juicio en el Sanedrín. Nada es histórico, todo es una fantasía. Y eso en su momento, cuando veamos la construcción de los evangelios, nos ocuparemos. Entonces, Pilatos condena a Jesús, como dice el titulus, que es la leyenda delante de la parte transversal de la cruz, que dice por qué se sacrifica a la persona. Jesús Nazarenus, Jesús Nazareno, rey de los judíos, por haberse querido declarar rey, que era la peor ofensa a Roma, porque el rey existía, era el emperador. Entonces, hasta ahí la historia, pero la historia sigue en otra cosa muy interesante. En 1980, en una construcción en Talpiot, que queda al sur de pueblo al sur de Jerusalén, hay un corrimiento de tierras y queda a la vista la entrada de una tumba coquín, esas tumbas con nichos de las que hablamos cuando vimos el tema de Nazaret, que fueron usuales en Jerusalén entre el año -30 y el año 70, o sea, en la época de Jesús. Aquí vemos dónde queda la tumba después de que fue excavada, visitada, se la selló nuevamente. Ahora, ¿qué hace cuando se descubre una tumba? ¿Qué hace la Autoridad de Antigüedades de Israel? Manda a unos expertos que hacen un croquis de la tumba y de su contenido, se llevan los objetos móviles, normalmente los osarios, que son esas cajitas de piedra dentro de los cuales van los huesos del difunto un año después de su muerte, se los llevan a una bodega y allí quedan. Pero pasa algo, y es que los expertos llegan y empiezan a hacer su labor, los dibujos, pero de repente llega el Shabbat, se van y dejan la tumba a la vista y sin protección. Entonces ellos han hecho el relieve de 10 osarios, pero cuando llegan después de el Shabbat solo hay 9. Uno voló. Entonces la cosa queda así, no se sabe nada de eso, y de repente, en el año 2005, un periodista, documentalista, investigador muy importante, Sancha Jakobovich, empieza a ocuparse del tema. Va a la bodega en donde están los 9 osarios, falta uno. Mira las inscripciones. Las inscripciones, no todos los osarios de la época tenían inscripciones, algunos sí. En este caso 6 tenían inscripciones. Y esas 6 inscripciones se relacionan con la familia de Jesús. Entonces, él obviamente se pone en marcha todo su equipo investigativo y va a encargar 3 estudios. Uno, dentro de los osarios hay huesos que cuando llegan a la Autoridad de Antigüedades de Israel se entregan a los ortodoxos, a los judíos ortodoxos, para que ellos se ocupen de hacer un entierro de acuerdo a su religión. Y queda solamente el osario, pero queda un poquito de polvo de los huesos, de repente alguna astillita, y entonces él
manda un poquito de ese sedimento de Jesús y de María, la que sería María Magdalena, que se llama María Emara, María también llamada la maestra o la señora. Los manda a un laboratorio de una universidad en Canadá, donde le responden que no están, sus ADN no están relacionados. O sea que la única forma de que estén en una tumba familiar es que sean esposos. Hace otro encargo a un profesor universitario de prestigio en el tema de la estadística, matemáticas, para ver cuál es la probabilidad de que los nombres que ha encontrado en esos osarios, que todos corresponden a la familia de Jesús, estén ahí por casualidad. Y el estudio dice la probabilidad es 1 entre 600. O sea, es totalmente o casi totalmente seguro que esa es la familia de Jesús. Pero, paralelamente, desde el año 2002 se ha encontrado el osario de Santiago. Un coleccionista importante y conocido da a la publicidad su osario con la inscripción Santiago, hermano de Jesús. Y entonces, obviamente, como todo lo que toca de alguna forma a la religión tiene muchos enemigos, mucha gente dice esto es un fraude, esto es una farsa, esta inscripción es fraudulenta, llevan a juicio al coleccionista por haber falsificado, y los expertos durante el juicio prueban que no hay ninguna falsificación, la inscripción es genuina. Entonces, él manda, Jacobowitz, manda hacer un análisis de la huella química del osario de Santiago. ¿Qué quiere decir la huella química? El recipiente de piedra, que es un osario, con los años se le van pegando polvos minerales del ambiente de la cueva en la que está enterrado. Y esos sales minerales crean una pátina que se puede raspar. Esa pátina es una huella porque si se comparan dos osarios de dos cuevas al lado una de la otra van a ser diferentes. Son de una sola cueva. Depende de la composición, de la tierra, de muchas otras cosas, de las sales minerales que hay en el aire y que se van depositando. Entonces, él manda hacer un análisis de la pátina de los osarios y el análisis da que la pátina del osario de Santiago es igual a los demás y diferentes todas de las cuevas adyacentes. O sea, y además las medidas de ese osario que había sido tomadas inicialmente por los que en 1980 visitaron la cueva y hicieron los dibujos son las mismas. Definitivamente el osario de Santiago viene de ahí, es el 10º osario robado durante el Sabbat en el año 1980. Y entonces la probabilidad estadística ya no es de 1 en 600, es 1 en 30.000 de que no sean de que esos nombres no vengan de la familia de Jesús. O sea, por azar se presentaría ese grupo de nombres una vez en 30.000 casos. Entonces, podemos estar seguros aparentemente con todos esos análisis. Y Jacobowitz da en un famoso vídeo en Discovery Channel en el 2007, da a conocer sus hallazgos y se arma la polémica que sigue hasta el día de hoy. Yo les aconsejo ver en YouTube este magnífico vídeo de Jacobowitz. Y luego verán ahí a la derecha que hay cantidad de otros vídeos que normalmente están diciendo todo esto es falso. Gente que dice que no, que eso no es. Y entonces, ¿por qué dicen eso? Se basan en algo muy sencillo. Dicen, son nombres tan comunes en la época que es lógico que estuvieran juntos en esa cueva. Y eso lo dicen profesionales que aparentemente desconocen el cálculo de probabilidades, que es una cosa muy sencilla. Tomemos una población,
como los miles de osarios con inscripciones. Y supongamos que en esa población hay un 20% de sujetos que se llaman Juan. Si extraemos un nombre al azar en esa población, tenemos 20% de posibilidades que se llame Juan. Pero ahora hay otro personaje que se llama José, que también representa 20% de la población. Si tomamos una muestra al azar, tendríamos 20% de Josés. Muy bien. Pero ahora, ¿qué probabilidad hay que si tomamos dos personajes, uno se llame Juan y el otro se llame José? Ya no es 20%, es 4%. Se multiplican numeradores y denominadores. 20 dividido 100 por 20 dividido 100. Y eso nos da 4%. O sea, que dos personas llamadas Juan y José, cada una representando 20% de la población, si tomamos dos sujetos, ambos sean Juan y José, es solo el 4%. Y ahí vamos multiplicando cada nueva persona y vamos teniendo probabilidades cada vez más pequeñas. Y eso hace que yo personalmente no tenga ninguna duda sobre las conclusiones de Jakubowicz y que entienda que en estos temas hay interferencias religiosas. En esos vídeos hay mucha gente que representan entidades confesionales, como el fundador de la Universidad de Tierra Santa, de confesional cristiana, las autoridades israelíes que nunca quieren meterse en conflictos que tengan que ver con la religión cristiana, porque por política no les interesa o no les conviene. Yo, por mi parte, sin ningún cálculo de probabilidades, tuve desde el principio la certeza de que esa es la tumba de Jesús. Por lo siguiente, cojamos los nombres: Jesús, María, Mariamne, Jose, que es José pero se escribe Josh, Santiago, un antecesor de María, Matatías, un hijo de Jesús en una chiquita, o sea que murió muy joven, que se llama Judas. Cuando vi cómo se escribían los nombres, no tuve duda. ¿Por qué? Porque el nombre María en arameo o en hebreo es Mariam, pero en los evangelios y en otros documentos cristianos de la época, María no aparece como Mariam, sino como María, sin la M. María Magdalena normalmente sería Mariam, pero aparece con una versión distinta, Mariamne, en algunos documentos como el Evangelio de Filipo. Y José no se escribe, en los evangelios y en los documentos no se escribe Joseph, se escribe en un diminutivo, Josh, que quiere decir Joshe o Josha. O sea, son unas escrituras de esos tres nombres en unas versiones minoritarias. Y las tres están ahí juntas como se escribían en los evangelios y en los documentos cristianos. Entonces eso, por azar, es muy difícil de explicarlo. Dicho de otra forma, después de salir de Gamala, Jesús y su familia, la familia de Jesús se instaló en Jerusalén. Allí enterraron a Jesús y después hasta a su familia en esa tumba de Talpiot, en donde estuvieron hasta que en 1980 la tumba resurgió a causa de un hundimiento de tierras. Y vamos a seguir, gracias por su atención, vamos a seguir de aquí en adelante. Vamos a ver un poco, como les decía, los personajes, vamos a tratar de profundizar en su historia y las fuentes en las que he basado este relato. Mil gracias, hasta entonces.